Hola queridos pescadores, aquí estamos nuevamente con la segunda parte de nuestro tutorial para principiantes de nuestro gran juego Russian Fishing. Eh, en el tutorial anterior les había comentado cómo empezar a ganar dinero con pesca sencilla, con flotador, a través de nuestro muellecito que tenemos aquí al frente. Y en este tutorial pasaremos a la segunda parte, que es cómo gastar nuestros primeros recursos y en qué deberíamos preocuparnos antes de pasar a la siguiente nivel de pesca, que vendría siendo pesca de profundidad. Nos volvemos a ver después de la intro. Bueno, hemos estado pescando un buen rato, hemos empezado a vender nuestros peces. Como les comentaba, la mejor manera de vender al principio es tratar de vender algunos peces aquí en el café. Si sacamos rotas, si sacamos carpa gibé, si sacamos rutilo, etcétera, vendemos primero acá, que es mucho más conveniente, da mucho más dinero, 5 peces por 14, qué sé yo, acá 5 rutilo común por 11 y así. Y vamos haciendo nuestros primeros recursos, nuestros primeros dineros. ¿Cuál es el tema? Acá, como es un juego tipo RPG, a pesar de pesca también es RPG, nosotros contamos con una serie de destrezas que nos permiten mejorar nuestra calidad de pesca, nos permiten mejorar el estilo de pesca y a la vez también ir avanzando en este juego para empezar a sacar peces más grandes, para ir a mapas más complejos, para empezar a entretenernos más, llegando a niveles más altos. Como todo buen juego de RPG, uno tiene que ir avanzando y subiendo de nivel. Aquí tenemos las destrezas, los distintos tipos de destrezas que nosotros podemos ir adquiriendo. A la vez que vamos pescando con flotador, vamos aumentando el nivel de nuestra destreza en flotador. Pesca de fondo, pesca con spinning, cosecha, cocina, carnada y señuelos. ¿Cuál es el tema acá? ¿Dónde empezar? Esa es la parte más compleja, porque aquí cuando vamos nosotros subiendo de nivel, vamos adquiriendo puntos de destreza, como los juegos RPG, y es importante saber invertirlos bien. Hay un montón de recomendaciones por internet. Yo voy a darles la recomendación que a mí me ha parecido más óptima. Encuentro que lo más optimizado hasta el momento es lo que he hecho yo. No estoy a un nivel muy alto, estoy a nivel 15 recién, pero como les comentaba, esta es mi segundo cuenta, y en esta cuenta las cosas han salido mucho mejor, ha sido mucho más rápido todo. Por ende les voy a recomendar cómo administrar este tema y cómo poder desarrollarlo de manera que no pierdan puntos de destreza al principio y también su dinero sea bien invertido. Vamos a pasar a la siguiente etapa, describiendo un poco qué significan cada uno de los imágenes o de las señales que tenemos a la parte inferior izquierda, al lado del número 15, si se fijan. Tenemos varias barras de estadística, que son barras de energía. Esas barras de energía son muy necesarias en este momento porque vamos a empezar a optimizarla y vamos a empezar a tratar de trabajar con ellas. ¿Para qué? Para empezar a ganar niveles en la parte de la destreza de cosechas de carnada. Cosecha de carnada es sumamente importante porque la destreza cosecha de carnada nos permite fabricar nuestras propias carnadas, que a la vez nos permite pescar peces más grandes y distintos tipos de peces. A la vez también tenemos la destreza de hacer carnada, que nos permite hacer una especie de atrayentes para poder hacer la pesca de profundidad. Estas destrezas se suben de nivel mientras uno trabaja en la cosecha o en hacer carnada, va realizando actividades relacionadas con esa skill o con esa habilidad, y eso hace que te aumente poco a poco el porcentaje de la destreza y vas adquiriendo nuevas propiedades dentro de cada una de esas destrezas. Para ello, la destreza que es cosecha de carnada, nosotros tenemos que cosechar gusanos. Cosechar gusanos significa cosechar gusanos permanentemente. Mientras estamos pescando podemos cosechar gusanos y eso nos sube nuestro nivel de destreza de carnada.
¿Qué nos permite nuestra destreza de carnada? Nos permite elaborar carnada. Se dan cuenta, partimos con las migajas, con los cubos de papa y vamos aumentando las carnadas que podemos empezar a fabricar. Por ejemplo, yo estoy a un nivel 48, voy a llegar casi a nivel 50 y voy a empezar a hacer carnadas de mejor calidad para peces más grandes. Esto nos permite crear nuestras propias carnadas, principalmente son carnadas de carpa, que nos permiten sacar peces de mayor volumen. Entonces la necesitamos sí o sí, y para ello, para poder subir de nivel, vamos a necesitar un par de herramientas esenciales. Primera herramienta, necesitamos comprar una pala que vale 38 pesos de plata. Necesitamos comprar una tetera, ahí les voy a explicar por qué. Estos dos utensilios son esenciales. Les recomiendo comprar esto antes que comprarse cualquier otro tipo de artilugio, caña, carrete, lo que sea. Seguimos pescando con flotador y compramos estos dos utensilios, estas dos herramientas, tetera y pala. Ahora les explico para qué es. La pala, aquí la tengo. ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije que tenemos slot para poder poner accesos rápidos? Yo puse la pala en el slot 4 para poder acceder rápidamente. Yo cuando tengo la energía a más del 3/4, la energía se ve, es el rayito, como un rayo, en la esquina inferior izquierda, es como un rayo. Cuando esa barra está a más de 3/4, yo puedo escarbar en cualquier lugar del mapa y sacar gusano. Y saco gusano, tanto gusano como gusanos rojos, que son carnadas, que la podemos utilizar obviamente, pero mientras más saco gusano, más voy subiendo de nivel nuestra destreza de cosecha de carnada. Mientras más subo de nivel nuestra destreza de cosecha de carnada, más carnada de distintos tipos puedo hacer. Por eso, ¿cuál es el tema? Cuando yo excavo, se me acaba la energía. Se dan cuenta, la energía me quedó en rojo. Y si trato de volver a escarbar, no puedo. Me dice energía insuficiente. El problema es que la energía se recupera lento o rápido dependiendo de en qué estado estoy. ¿Qué quiere decir eso? La segunda barrita de abajo de la energía es comida. O sea, si tengo hambre, no puedo recuperar mi barra de energía rápidamente. La tercera es salud. Esa por lo general no se modifica mucho, al menos que te tomes una cerveza o algo así y tu salud te dé muy mala o te comas algo que te haya hecho mal. La cuarta barra, la del sol, es tu estado corporal, tu temperatura corporal. Esa también tiene que estar a full. Tanto la segunda como la cuarta tienen que estar a full para que la energía, si se dan cuenta, la energía se está recuperando poco a poco, se recupere de manera rápida. ¿Por qué necesito eso? Porque necesito que mi energía se recupere para volver a escarbar y volver a sacar gusano y ir subiendo de nivel mi habilidad de cosecha de carnada. Importantísimo tener esa habilidad porque con eso puedo hacer carnada y pescar carpa más grande y peces más grandes e ir aumentando mi habilidad. Por ende, lo primero que les recomiendo, cuando ya tengan cierto nivel, darle 3 niveles a cosechas de carnada. Aumentar la cosecha de gusano en 3 niveles. Al aumentar la cosecha de gusano en 3 niveles, aumenta la probabilidad de escarbar por carnada con éxito. Porque al escarbar carnada con éxito, te aumenta a la vez también la destreza de cosecha de carnada. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la siguiente etapa? Resulta de que tengo hambre y tengo frío. ¿Cómo combato esto? ¿Cómo combato el hambre y el frío para que mi energía suba rápidamente, no tener hambre, no tener frío y poder cosechar gusanos permanentemente? Me vengo para acá, a la tienda de comestibles. Cada mapa tiene su tienda de comestibles en distintos lugares. En este caso estoy en Mosquito Lake, o en Lago Mosquito, y está en este lugar. Me vengo acá, me meto a tienda y compro algo para comer. Hay varias variantes para comer, pero yo les recomiendo usar zanahoria. ¿Por qué zanahoria? Son baratas, son eficientes y no se necesita nada más. Cada paquete de zanahoria trae 7 zanahorias.
y vale 0,32 centavos de plata. Puedo comprar varias y tengo mis zanahorias compradas. Como las como, aprieto la tecla T, la mantengo presionada y me aparecen aquí mis zanahorias. Aprieto una zanahoria, suelto la tecla T y como una zanahoria. Consumido zanahoria. Y eso me aumenta, se dan cuenta, la segunda barra, me aumenta el hambre, o sea, me disminuye el hambre. Y yo si quiero lo puedo llevar a 0, comer otra zanahoria hasta llevarlo a 0. Ahora, ¿cómo disminuyo el frío? Que es nuestra cuarta barra. Hay varias opciones, pero yo uso el té, que es la más barata. Aquí tengo té preparado. Lo mismo que la zanahoria. Voy, me como un té. Me tomo un té. Y eso aumenta mi temperatura y hace de que mi temperatura sea mayor. Se dan cuenta, mi barra de energía volvió a subir. Aprieto el número 4, sale mi pala y cosecho gusanos. 5 gusanos normales. Y voy cosechando todo el rato. Mi barra de energía volvió a estar en rojo, pero como yo estoy sin frío, sin hambre, va a empezar a aumentar de manera normal y cuando esté de nuevo llena, vuelvo con mi pala, vuelvo a sacar. Eso lo puedo hacer cada vez que estoy en cualquier lugar. Estoy pescando, estoy haciendo lo que sea. Puedo ir sacando gusanos permanentemente. ¿Cómo hago el té? ¿Se recuerdan de que les dije que aquí había que comprar una tetera? Esta tetera, $19,90. Me vengo acá a la tienda de comestibles y busco el té, que es con una cajita con un elefante. Té. Cada té trae 10 piezas o 10 porciones. Compro un té. Voy a comprar unos 3 té, por ejemplo. 3 té. Tengo el té y tengo la tetera. Y necesito fuego. Entonces, para el fuego, tengo que comprar. Para el fuego, tengo que ir a la tienda de departamental, bajo, me compro una cajita de cerillos y me compro una leña para fogata. Entonces, tengo la tetera, tengo el té, tengo los cerillos, tengo la leña para fogata. Ahora tengo que fabricar el té. Para fabricar el té me tengo que ir al campamento. Si no sabes dónde está el campamento, aprieta la M y se ve el mapa. Otro dato, el mapa, si no lo compras, no se te va a ver. Para comprarme el mapa, hay que ir a la tienda donde lo venden, que es un lugar, en este caso, acá. Todos los mapas tienen este lugar, ¿no? En el caso del lago Mosquito, está aquí, que se llama Administración. Vengo a la Administración y aquí me vende el mapa por 3 plata. Si no tengo el mapa, al apretar la M no veo el mapa. Una vez que tengo el mapa, todas las zonas tienen un sector que se llama campamento. Este que vemos acá. Ese sector de campamento es a donde me tengo que dirigir para poder hacer mi té. ¿Por qué? Porque el campamento tiene una fogata. Y en esa fogata tengo que encenderla y preparar el té. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque un día soleado, por ejemplo, como el de hoy, un día de pesca soleado como el de hoy, no hay mucho problema. La temperatura no te va a bajar mucho. Vas a estar bien bastante tiempo. Pero no todos los días son soleados. Si se dan cuenta, yo vengo acá, miro cómo va a estar el clima. Y hoy va a llover en la noche, mañana va a llover. Y si llueve, probablemente no va a estar tan caluroso y mi temperatura va a bajar y voy a tener que aumentar mi temperatura tomando té, para que así mi energía aumente constantemente y pueda sacar gusanos. Tengo la barra de energía de nuevo llena, saco un gusano y me salió 16 gusanos, los guardo. Me vengo al campamento, este es el campamento, ¿yo? Bonito. Hay un brasero, hay una campa de campaña. Todo esto, la tienda de campaña sirve para guardar objetos que tú tengas en tu mochila. Guarda la tienda de campaña para que no te moleste. Mueve el artículo en la mochila o mueve el artículo a la tienda de la campaña.
aquí tengo una fogata. Como tengo leña y tengo fósforo, puedo encender la fogata con la Y. Aprieto la Y y se enciende mi fogata. Ahora tengo mi fogata encendida. Aprieto la tecla E, como sale ahí, elaboración, y me sale un listado de cosas que puedo fabricar. En este listado hay varias cosas, pero en realidad la que yo uso, la única que uso en este momento es té caliente. Aprieto té caliente. Como tengo la tetera y compré té, fabrico una botella de té. Voy fabricando muchos té. No se echan a perder, lo puedes conservar todo el tiempo. Así que puedes fabricar cuanto te quieras. Mientras mayor nivel de cocina tenga, mejor es la calidad del té. Ahora, aprieto la tecla T y veo los té que he fabricado. Si se dan cuenta, la calidad no es muy buena porque no tengo muy alto. Esos salieron de 8 de 10, salieron buenos. Este té salió de 10 de 10, salió perfecto. Pero la mayoría me salen más malo porque mi habilidad todavía no es muy alta. Pero sirven igual. Selecciona un té, se lo tomas y eso calienta el cuerpo. Se dan cuenta, mi segunda barra, la de alimentación, no está completa. Voy y me como una zanahoria. Voy, me como una zanahoria y la lleno. Y ya tengo mi barra de energía completa. Puedo volver a escarbar y sacar gusano. Con esto, queridos pescadores, pueden aumentar el nivel de la destreza de cosecha de carnada. Completamente. La idea es de que se haga a cada momento. Por ejemplo, yo estoy en la orilla, estoy pescando, tengo mis cañas puestas, lancé, estoy ahí esperando y cuando se me llena mi barra de energía, me fijo, saco unos gusanos y lo hago durante todo el tiempo. Me recuerdo hacerlo todo el tiempo para ir subiendo esa habilidad, porque sin esa habilidad es muy difícil después pescar de profundidad, porque necesitamos tener las carnadas y tener los señuelos y tener toda la otra fabricación. Bueno, queridos compañeros, yo doy por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Para los otros videos iremos enseñando otras partes de la guía de principiante. Y buena suerte, recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.